Justo en esta mañana, hablando de oír la voz y de Jonás, me pareció prudente compartir algo que en este último tiempo yo creo que es importante para los cristianos, y es el estar firmes en la palabra. Así que los invito a ustedes que puedan acompañarme a buscar el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leer todo de corrido y ahí vamos a meditar un poco en esta mañana, a lo largo. Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 14. Justo en esta semana, mientras tanto, les comento por qué razón me llamó la atención esto, porque en la reunión de oración y de estudio bíblico se dio un debate, una linda charla acerca de qué importante que nosotros tengamos la palabra como referencia, y empezó a surgir esto de cómo los primeros cristianos tenían que recurrir al Antiguo Testamento para poder saber que las profecías acerca de Jesús hablaban acerca de Jesús. Y entonces, mientras estaba diciéndole al Señor, Señor, decime qué puedo compartir a la congregación, vino a mi corazón eso, y quisiera que podamos leer eso en esta mañana. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, ustedes me pueden acompañar. Disculpe, Sí. ¿Hechos cuánto? Capítulo 17. 17. 17 versículos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las Escrituras para razonar con la gente. Versículo 3. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús, de quien les hablo, es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no lo encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado muchos problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey, llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Versículo 10. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad, y como resultado muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Versículo 13. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tenemos la oportunidad de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un privilegio que en otros países, Señor, no tienen, que es la libertad de poder abrir, Señor, las Escrituras, de ser edificados a través de ellas, Señor, de ser desafiados a cambiar nuestra vida y a ser hechos a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. En esta mañana, Señor, de manera humilde te pido que puedas hablarnos a través de tu palabra, a través de tus Escrituras, aún con los errores o equivocaciones que puede uno cometer. Te pido perdón por todas mis faltas y te pido, Señor, que nos guíes a la verdad, Señor, que es la única que buscamos en esta mañana.
te pido que prepares nuestro corazón y que nos hable, Señor, no solamente durante este mensaje, sino al final del día o durante la semana, de la forma en la que tú desees, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Justamente, como les comentaba recién en la introducción, uno de los desafíos que creo tenemos nosotros los creyentes es convivir en este sub y baja, de decir lo que se está hablando o lo que yo escucho de la otra persona no proviene del Señor, eso no tiene nada que ver, o caer en el otro extremo de decir sí, todo lo que se dice de parte de Dios es correcto. Y me llamó mucho la atención este capítulo 17 de Hechos, porque podemos notar no digo los dos extremos, pero dos situaciones totalmente diferentes. En la primera, los judíos de Tesalónica rechazan el mensaje de Pablo y Silas, mientras que en Berea los judíos aceptan el mensaje de Pablo y Silas. Y esto me hacía reflexionar acerca de cómo nosotros recibimos lo que escuchamos acerca del Señor. Escuchamos hace rato hablar en Gálatas, el mismo Pablo dice: me sorprende qué tan rápido ustedes se han apartado de la verdad del Evangelio. Y como el miércoles habíamos compartido acerca de la importancia que tenemos en acercarnos a las Escrituras para saber si algo proviene del Señor o no, me pareció prudente que podamos compartir en esta mañana esto. Yo lo que quisiera que primero podamos, si ustedes me acompañan de nuevo a leer los primeros versículos, a ver los primeros versículos, es notar la descripción que hace Lucas. En muchas oportunidades, creo que Lucas y José dijeron que lo que los evangelistas o los autores de los libros de la Biblia, que no eran libros en ese momento, sino que eran cartas, intentaban hacer era transmitir o dejar algo bien en claro. Y acá me llama la atención tres cosas que Lucas expone durante esta primera parte del capítulo. Si ustedes se fijan, en primer lugar, nos da a entender claramente Lucas en su descripción que Pablo hizo lo que solía hacer cuando llegaba a una ciudad nueva, que era dirigirse hacia la sinagoga donde estaba en esa ciudad y predicarles y hablarles a los judíos acerca de que Jesús era ese Mesías que tanto esperaban. Entonces, lo que nos llama la atención aquí, en los versículos 2 y 3, es que Pablo hace lo mismo que hace en todas sus cartas. Si ustedes quieren después revisar, en Hechos 13, por ejemplo, tenemos una descripción por parte de Lucas de cómo era esa forma en la que Pablo predicaba. Pablo se acercaba y cuando le daban la oportunidad hablaba acerca de que todas las profecías, por ejemplo en Hechos 13 habla acerca del descendiente de David que iba a traer libertad, justamente se refería a Jesús. Entonces nosotros podemos tener bien en claro que el mensaje que Pablo predicaba no era incorrecto. El mensaje que Pablo predicaba era el correcto. Hablaba acerca de que el Mesías era Jesús y daba todas las aclaraciones pertinentes para referirse a que Jesús era ese enviado que iba a traer libertad a los cautivos, que iba a traer vista a los ciegos, que iba a consolar a aquellos que necesitan consuelo, a los pobres de espíritu. Y nos llama la atención que el apóstol Pablo, si nosotros tomamos como referencia el capítulo 13 de Hechos, en ningún momento menciona que él cree, que a él le parece, porque no eran ideas las que él exponía, sino que eran las propias escrituras. Lo cual, vuelvo a repetir, nos deja bien en claro que el mensaje era bueno, no era incorrecto. En segundo lugar, si ustedes ven en los versículos, ya les digo acá, en el mío dice el versículo 3, explicó las profecías y demostró. Si nosotros vemos en el idioma original, algunos dicen abriendo las escrituras, la expresión o la idea se refiere a el concepto de abrir el ojo. Por ejemplo, nosotros tenemos los ojos cerrados y lo que está delante de nosotros sigue estando, no es que no existe. El problema es que nosotros no lo podemos ver. Entonces, cuando Pablo habla acerca de abriendo las escrituras, se está refiriendo a que lo que estaba oculto delante de la gente, él lo ponía de manifiesto. No imponiendo a nadie,
sino simplemente diciendo lo que ya estaba escrito en las Escrituras. En otra metáfora o otra idea que se utilizaba era cuando se despliega el mantel. ¿Vieron cuando vamos a almorzar y decimos, bueno, vamos a poner el mantel, que uno despliega el mantel? Bueno, esa es la idea. Vamos a explicar, vamos a exponer, vamos a abrir el camino para a partir de ahora hablar de esto. Y en segundo lugar, cuando nosotros vemos que la palabra en el versículo 3 nos dice demostró, la idea de demostrar es alegar, es exponer, y viene complementada con lo anterior. Cuando nosotros vamos a almorzar, estiramos el mantel y después ¿qué hacemos? Colocamos arriba del mantel, arriba de la mesa, lo que vamos a comer. Es la misma idea. Primero vamos a exponer, vamos a poner en evidencia lo que vamos a hablar, y en segundo lugar vamos a poner de manifiesto, vamos a dejar claro que esto que estoy hablando está en las Escrituras. Así que, segundo punto, el mensaje era bueno, la forma de la predicación también era buena. Muchos autores concuerdan que la forma de exponer de Pablo no era a partir del atropello, a partir del imponer la idea por encima, sino que era siempre recurrir en función de lo que la palabra estaba escrita. Por eso les animo que si lo pueden leer de nuevo, al capítulo 13 de Hechos, ahí lo van a, soy más puntual, 13, versículos del 13 al 41, van a ver la exposición que hace Pablo acerca de cómo el Mesías era este Jesús, del cual era necesario, como dice en esta parte del capítulo 17, era necesario que Él sufriera y pagara por nuestros pecados. Así que me llama la atención, si ustedes coinciden conmigo, que si el mensaje era bueno y la forma también era buena, ¿dónde estaba el problema? Porque tenemos dos situaciones totalmente opuestas, en donde se recibe el mensaje de una manera y en donde de la otra manera es rechazado. Supuestamente el mensaje era rechazado. Por último, quisiera que analicemos lo siguiente. Tesalónica y Berea eran dos ciudades, partes de la misma provincia, la provincia romana de Macedonia. Y la distancia que hay entre ambas ciudades es de aproximadamente, discúlpenme si algunos saben más de geografía, dicen algunos autores entre 80 y 90 kilómetros, lo cual nos indica que están próximas a nosotros. No sé qué ciudad o qué localidad hay a 80 kilómetros. Ituzaingó. De acá a Ituzaingó 90 kilómetros. Ok, muchas gracias. Ya aprendí algo nuevo yo también. Entonces, lo que nos dan a entender los autores bíblicos es que dentro de la misma provincia de Macedonia debía haber una cultura similar entre ellos. Y lo más destacable de esto es que Tesalónica era una de las capitales de Macedonia. ¿Por qué? Porque Tesalónica tenía un puerto, lo cual eso le permitía tener o ser un centro en donde muchos viajeros se alojaban e iban a parar. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando. Eso, según muchos autores y muchos comentaristas bíblicos, nos da a entender que había una gran comunidad judía, debido a que al haber un puerto había muchas oportunidades para comerciar. Y si ustedes me acompañan a leer, hay uno de los versículos en lo que hemos leído que puede haber pasado desapercibido, pero dice el versículo 2, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga, y esa palabra, la sinagoga, que también está en el versículo 1, fíjense que creo que en el versículo 1, la mayoría de las traducciones dice una sinagoga judía. Muchos autores están de acuerdo en que ese artículo una hace referencia en realidad a la sinagoga judía, dándonos a entender que Tesalónica era un centro en donde había una gran comunidad judía, no solamente un grupo reducido. La idea es que en ciudades alrededor no había sinagogas, lo cual nos daría a entender por qué Pablo y Silas primero pasan por Anfípolis y después por Apolonia, y no se quedan en ellas, sino que van directamente a Tesalónica. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos ponemos a pensar, Tesalónica era el lugar indicado para ir y exponer acerca de que el Mesías era este tal Jesús, y lo digo con respeto a ese tal Jesús. Sin embargo, vemos que en Tesalónica no es bien recibido ese mensaje. Por otro lado, Berea, una ciudad mucho más pequeña, sin puerto, sin todas
posibilidades que tiene una ciudad como capital, como Tesalónica, también, sin embargo, era una ciudad en donde había una gran comunidad de judíos. Por eso es que también dice que había una sinagoga. Dice que la cantidad de judíos era suficiente como para tener una sinagoga en esa ciudad. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, de nuevo recapitulando, el mensaje es bueno, la forma, aunque no hay una forma de exponer el Evangelio, pero vemos que no es agresiva, no es posesiva, y las culturas son similares. ¿Dónde está la diferencia? Vuelvo a repetir, entre que en una ciudad se reciba el Evangelio y en la otra sea totalmente rechazada. La respuesta, yo sé que ustedes seguramente ya estarán elucubrando, sacando el mensaje, es en el corazón de las personas que recibieron el mensaje. Si ustedes miran el versículo, ya les digo, acá lo perdí, el versículo 5 dice: entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado. Es claro que el mensaje no les molestaba, es claro que la forma no les molestaba. Lo que les molestaba era que tenían envidia acerca de la exposición del Evangelio. Si nosotros hacemos un paréntesis al final del versículo 4, podemos ver que dice un gran número de mujeres prominentes, dice mi versión. No sé quién tiene otra versión que quiera compartir. Número de mujeres nobles, no pocas. Ajá. ¿Alguien tiene alguna otra versión? Mujeres nobles. Lo cual nos da a entender que muchas de las mujeres que recibieron el mensaje del Evangelio eran mujeres de una clase social alta, y para estos judíos, por así decirlo, no les convenía que muchas mujeres estuvieran de acuerdo con el mensaje de Pablo, ya que el término nobles en este caso está utilizado como de clase alta. Y eso nos da a entender por qué razón en el versículo 5 Lucas nos expone que los judíos o estos líderes judíos tuvieron envidia acerca del mensaje de Pablo. Por eso, lo que quisiera que nosotros resaltemos, lo otro era simplemente una comparación, es qué es lo que ocurre en Berea. Viene el mismo Pablo con la misma predicación, quizás empieza de una manera distinta, quizás va un día distinto, quizás va el primer día solo, sin Silas, no lo sabemos, no nos describe la palabra, pero sí nos da a entender Lucas que hace el mismo procedimiento. Llega a la sinagoga, expone acerca de Jesús en las Escrituras y el mensaje es totalmente recibido. Y quisiera que en esta mañana nosotros podamos quedarnos con cuatro puntos importantes acerca de estos cristianos que a mí me parece son relevantes y son de ejemplo para nosotros en nuestra actualidad. En primer lugar, en el versículo 11 se nos menciona que los cristianos en Berea eran más nobles, pero en este caso el término no tiene el mismo uso que el anterior. En este caso el término tiene el uso para describir que ellos estaban sin orgullos y tenían una real apertura hacia las Escrituras, que eran capaces de estar atentos y de escuchar con paciencia sin prejuicios. Con esto no estoy queriendo decir que cada vez que alguien hable en nombre del Señor o nombrando al Señor, nosotros debemos recibirlo como si no pasara nada, sino que lo primero que deberíamos hacer es escuchar con paciencia. Es evitar tener prejuicios y evitar querer escuchar lo que la otra persona dice. En una oportunidad hicimos, o todos deben haber jugado alguna vez, al famoso teléfono descompuesto, donde el mensaje llega por un lado y vos lo sacás por el otro. Y sería interesante que nosotros hagamos el ensayo de preguntarle a alguien que vino a la reunión qué es lo que entendió acerca del mensaje. Porque muchas veces nosotros escuchamos los mensajes teniendo un prejuicio interno. Entonces, lo que él está diciendo, si yo estoy de acuerdo, sí, eso me quedó claro. Pero si lo que él dijo no estoy de acuerdo, no, yo creo que eso no debe ser del Señor. Sin embargo, vemos que acá Lucas deja bien en claro que la nobleza de estos bereanos tiene que ver en realidad con esa capacidad de recibir el mensaje, de escucharlo atentamente y de no tener ese prejuicio para decir esto viene o no viene desde un principio.
Así que creo que esa sería una buena lección que deberíamos sacar nosotros. Primero, deberíamos escuchar lo que se nos habla acerca del Señor. Deberíamos tener presente que la palabra nos dice la verdad. Y es el objetivo que nosotros tenemos en nuestra vida, conocer la verdad. Y la verdad es Jesús. En segundo lugar, lo que podemos sacar acerca de estos cristianos es que ellos fueron diligentes y se propusieron a escudriñar las Escrituras en busca simplemente de la verdad. De esta manera no solo basta con escuchar un mensaje y aceptarlo, sino que éste debe pasar a través de la criba, que es la palabra de Dios, lo cual nos compromete a examinar, estudiar y reflexionar sobre lo que oímos y decimos. Entonces, si yo me quedara con esta primera idea de que todo lo que escucho de parte del Señor es del Señor, cometeríamos uno de los errores, decir que cualquier cosa que las personas dicen viene del Señor, y escuchar y poner en práctica lo que cualquiera dice es peligroso. Uno de nuestros hermanos suele decir, me sorprende cómo en las redes sociales cualquiera filma videos y dice cualquier barbaridad. Justamente ayer me llamó la atención que lo que compartió Lucas se trataba de eso, que escuchó a alguien decir una barbaridad acerca de que Jesús sí había pecado. Y si nosotros escuchamos eso y decimos, como está hablando de parte del Señor y usa un par de textos bíblicos para encajar su idea, entonces eso debe ser correcto. Esa no es lo que nos enseña la palabra en este texto. No se refiere a que todo lo que viene de parte de una persona y que está supuestamente en la Biblia lo debo aceptar. No, estos cristianos nos dejan bien en claro que el objetivo es escudriñar las Escrituras, lo cual nos pone a todos nosotros los que estamos aquí en un desafío. Yo no puedo presentarme cada día a escuchar un mensaje sin tener ni idea de lo que las Escrituras dicen, porque de esa manera es como nosotros vamos a fallar, vamos a equivocarnos, vamos a aceptar cosas que no provienen del Señor. Por eso es que, en segundo lugar, complementando con la primera, tenemos que escuchar sin prejuicios, pero en segundo lugar tenemos que escudriñar, tenemos que mirar, tenemos que examinar, tenemos que estudiar la palabra y ponerla junto con lo que acabamos de escuchar. Uno de los comentarios bíblicos decía el término cribar. Yo no sé si ustedes lo conocen, capaz que sí. Ok, bien, me siento muy culto. Cribar es la idea de zarandear, es la idea de tener una malla metálica. Sacar lo grueso de lo fino. Exactamente. Y se utiliza justamente para separar los granos de trigo de la paja, de la espiga y de todas las otras cosas que no sirven. Es decir, todo se pone junto en la criba, ¿sí?, en un tamiz, y después se empieza a hacer todo el zarandeo. Y ese debería ser nuestro objetivo. Yo escucho lo que la otra persona tiene que decir acerca del Señor. Fíjense que nosotros estamos totalmente expuestos en redes sociales a todos los mensajes, constantemente estamos bombardeados, y no significa que nosotros no debamos escuchar, sino que significa que nosotros tenemos que hacer pasar por ese tamiz. Tenemos que ver si lo que se dice está conforme a la palabra o no está conforme a la palabra. Ahí está la diferencia. Si nosotros recibimos todo sin examinarlo, y es muy probable, por no decir que totalmente probable, que nosotros cometamos el error de creer que algo que se cree está en la Biblia está cuando realmente no se encuentra allí. En tercer lugar, tenemos como referencia que tenían las Escrituras como una ley sagrada de alto valor. Es decir, que las Escrituras tenían una alta estima para ellos, señalando de forma implícita que todo lo que en ellas se encontraba era la verdad. La palabra del Señor debe ser la base firme y sólida sobre la cual debemos construir y edificar nosotros nuestras vidas. No lo dice con sus palabras, pero si vemos que estos cristianos, todo lo que Pablo y Silas decían, lo ponían a la luz de la palabra, para ellos la palabra tenía una alta estima, era la verdad. A partir de eso ellos analizaban, no a partir de cómo exponía Pablo, no a partir de cómo comenzaba sus discusiones, no a partir de si lo decía de forma elegante o lo decía enojado, sino que lo que decía iba en función de lo que la palabra enseñaba.
Y eso también nos pone en el desafío a nosotros. Nosotros tenemos a la palabra como nuestra máxima autoridad, como la base de nuestras vidas. Todo lo que ocurre alrededor de nosotros, todo lo que decimos, todo lo que hacemos y lo que pensamos está en función de la palabra, porque si no es así, permítanme dudar de que realmente tengamos en alta estima la palabra. Como dijo, si no me equivoco, Cristina, el día miércoles, ellos tenían los primeros cristianos tenían el Antiguo Testamento como la referencia. Si no les importaba el Antiguo Testamento, no hubieran recurrido a todas las profecías para ver si este Jesús era realmente el Mesías. Obviamente nosotros sabemos que Jesús es el Mesías, pero hoy nos encontramos frente a otros desafíos. Nos encontramos frente a los desafíos éticos y morales acerca de si ciertas leyes honran o no honran al Señor, acerca de, por ejemplo, si cómo criamos a nuestros hijos honra o no honra al Señor, acerca, por ejemplo, de si en nuestro trabajo nosotros trabajamos de forma que honremos o no honremos al Señor. Hoy nuestro desafío es distinto y van a escuchar muchas predicaciones y muchas cosas, pero es importante que nosotros tengamos siempre como referencia a la palabra. Me permito leer un comentario de Matthew Henry que dice: la doctrina de Cristo no teme la indagación. Los defensores de su causa no desean más que la gente examine completa y justamente si las cosas son así o no. Son verdaderamente nobles y es probable que lo sean cada vez más los que hacen de las Escrituras su regla y las consultan en consecuencia. Si nosotros queremos ser nobles como se nos describe, deberíamos vivir nuestra vida en función de lo que las Escrituras nos dicen y no en función de lo que mi cultura dice, lo que mis padres me enseñaron y peor aún, lo que a mí me conviene. Que fíjense que es bastante sencillo caer en cualquiera de esas tres. Porque no recuerdo, no sé quién eligió justamente la canción que habla del cántaro. El Señor tiene que quebrarnos. Y quebrar eso implica muchas veces que cambiemos cosas que están arraigadas en lo profundo de nosotros. Por último, para no cansarlos, la cuarta característica que yo noto en estos cristianos es que eran constantes. El retrato en Hechos nos muestra que su objetivo de escudriñar las Escrituras no tenía fecha ni horario. No solo examinaban las declaraciones de Pablo en el día de descanso, por lo que se puede notar, eso no representa para ellos una tarea o carga, sino una necesidad. Si yo solamente me dedico a estudiar la palabra o a estar atento a la palabra el día domingo, vamos por mal camino. Porque imagínense que vivimos en una exposición diaria, no diría 24 horas, 7 días de la semana, pero por lo menos unas 10 o 12 horas por la semana vivimos expuestos a un montón de mensajes, a un montón, y saliendo del ámbito cristiano, a un montón de ideas, a un montón de filosofías. Y si nosotros no tenemos la costumbre de escudriñar y de poner todo a la luz de la palabra, vamos a cometer el error de ser engañados, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, y ser desviados acerca de la verdad que nos fue expuesta. Por eso es que si recapitulamos estas tres cosas, creo yo que el Señor nos deja un mensaje claro a cada uno de nosotros y nos deja en un compromiso. En primer lugar, escuchar la palabra sin prejuicios, sacándonos metafóricamente los lentes. En segundo lugar, siendo diligentes acerca de lo que escuchamos, no dejando pasar las cosas porque el que predica me cae bien, me gusta cómo habla, o la versión de la Biblia esta me gusta más porque, bueno, creo que no sé si alguno tiene alguna versión favorita, o me gusta más este mensaje que habla acerca de la exhortación y que Dios me ama, pero no me gusta tanto cuando me dice que tengo que cambiar mi vida y donde que soy como ese barro que tengo que ser totalmente formado. No, la palabra nos enseña a escuchar, pero también a ser atentos en el estudio. En tercer lugar, como dijimos, entonces tener las Escrituras como nuestra verdad absoluta, que no hay nada por encima de ellas. Y por último, que seamos constantes.
Esas 4 lecciones yo puedo por lo menos destacar en estos cristianos, lo cual la Biblia nos deja en claro que hicieron lo correcto. Por último, quisiera que nosotros notemos lo que quizás puede haber pasado desapercibido, y es que en Tesalónica, los que persiguieron a los cristianos, aun cuando Tesalónica era una capital donde había muchos forasteros y donde constantemente venía gente de muchas culturas, no fueron las personas de otras culturas las que persiguieron a Pablo y a Silas, sino fueron los propios judíos. Lo cual también me deja el desafío a mí de pensar si yo no soy a veces como esos judíos, que como el mensaje me incomoda, no me gusta y no me parece correcto, yo no percibo al que está hablando del otro lado y digo, no, él se equivoca porque él es orgulloso, o porque no, él nunca interpreta bien la palabra, o porque a mí no me gusta la forma en la que se para y expone y dice las cosas. Sería importante que nosotros podamos reflexionar cuáles somos. Si somos aquellos cristianos de veras nobles, como se nos describe, o como estos judíos envidiosos que por una cuestión de orgullo simplemente rechazaron el mensaje del Evangelio, la verdad que fue expuesta. Como conclusión, para terminar, los invito, hermanos, a cada uno a que debemos examinar nuestros hábitos a fin de estar preparados para desechar todo aquello que no proviene de Dios, pero al mismo tiempo con un corazón noble y tierno que se deje corregir y moldear en las manos del alfarero, literalmente. Quiero leerles el último comentario que había leído, no sé si estoy pronunciando bien, dice Bernes, no sé si estará bien escrito. Dice, la predicación de los ministros deben ser examinadas por las Escrituras. Sus doctrinas no tienen ningún valor a menos que estén de acuerdo con la Biblia. Todo predicador, y en este caso me estoy poniendo yo, debe esperar que sus doctrinas sean examinadas de esta manera y que sean rechazadas si no están de acuerdo con la palabra de Dios. La Iglesia, en proporción a su aumento y pureza y conocimiento, sentirá esto cada vez más, y es una indicación de avance en la piedad cuando la gente está cada vez más dispuesta a examinar todo en función de la Biblia. Tenemos un doble desafío, aquellos que en este lugar quizás estamos predicando, aquellos que somos maestros de escuelita al mismo tiempo, aquellos que hablamos a nuestros vecinos, tenemos una misión, y es saber que nosotros no hablamos ni filosofías ni ideas, sino que predicamos a Cristo y Cristo es la verdad. Y nosotros no podemos desviar ese mensaje. Pero al mismo tiempo, en la situación en donde seamos oidores, en donde tengamos que escuchar la palabra, tenemos un desafío activo. Tenemos que poner todo lo que se habla en función de las Escrituras. Así que la palabra los exhorta hoy, hermanos, sea que prediquen, sea que compartan la palabra, o sea que les toque otra posición en la que escuchen acerca del mensaje del Evangelio, no podemos permanecer de manera pasiva, sino que debemos buscar siempre la verdad. Así que les dejo la última pregunta, para que ustedes puedan contestarse, quizás hoy, quizás en la noche, quizás durante esta semana. ¿Somos realmente nobles como describe la palabra o todavía tenemos que seguir siendo cambiados y transformados? Creo que nunca vamos a llegar a ser perfectos, es más, el trabajo termina allá arriba, pero estamos en ese proceso, estamos buscándolo, o solamente nos sentamos y escuchamos que otros prediquen y cuando nos enseñaron algo mal decimos, bueno, es que a mí me lo enseñaron así. Importante que tengamos o que podamos responder o intentar responder en esta semana ese mensaje. ¿Somos nobles como la Biblia enseña o tenemos que realmente cambiar nuestras actitudes? Los invito a que puedan acompañarme a orar pidiéndole al Señor, como empezamos en esta mañana, a que nos guíe realmente Él a la verdad. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana porque cuando nos acercamos a tu palabra nos muestras tal cual somos. Señor, cuando nos acercamos a tu palabra vemos cuán pecadores, Señor, somos delante tuyo, cuántas faltas cometemos, Señor, en nuestra semana, en nuestro día, Señor, quizás a cada hora de nuestras vidas.
Sin embargo, Señor, tu palabra también nos enseña y nos da esa salvación hermosa, llena de gracia, Señor, que es inmerecida para cada uno de nosotros. Señor, por eso en esta mañana, respondiendo a esa salvación inmerecida, queremos pedirte perdón, en primer lugar, Señor, por todas las veces que hemos quebrantado tu ley, que hemos roto tu pacto, Señor, que hemos entristecido al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Pero, Señor, también queremos pedirte perdón por todas aquellas veces, Señor, que hemos dejado pasar las Escrituras, que no leemos tu palabra, que no estudiamos tu palabra. Quizás por nuestro trabajo, quizás, Señor, por nuestros tiempos, quizás, Señor, porque no tenemos el hábito. Señor, queremos pedirte perdón porque tu palabra nos enseña a escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Señor, te pedimos también perdón por todas aquellas veces, Señor, que recibimos algún mensaje, que recibimos, Señor, alguna exposición sin pasarla por el tamiz de tu palabra. Te pedimos perdón por todas aquellas situaciones, Señor, o todas aquellas veces en las cuales, por quizás comodidad, preferimos dejar pasar lo que está mal y lo que no te honra, Señor, en tu palabra. Señor, también queremos comprometernos delante tuyo, Señor, a buscar cada día la verdad. Señor, aun cuando se vuelva difícil, aun cuando vengan persecuciones, aun cuando vengan tiempos, Señor, en donde no tengamos ganas de leer tu palabra, nos encontremos desanimados, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos guíe a buscar la verdad, Señor, porque es esa verdad la que nos hace libres. Señor, te doy gracias nuevamente en esta mañana porque tenemos un gran privilegio, el poder abrir tu palabra y poder revisar, Señor, inclusive en otras versiones, Señor, revisar comentarios bíblicos que nos explican. Podemos tener gente, Señor, que muchas veces nos enseña la palabra de forma clara y concisa. Y te damos gracias porque ese es un privilegio que en otros países no existe. Señor, ayúdanos a valorar tu palabra como la verdad absoluta y guíanos, Señor, siempre a buscarte con un corazón noble, tierno y que se deje transformar en todo momento. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amén. Amén.